Es más, cuando bajé. Bueno, muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Qué rico poder disfrutar y tener el privilegio nuevamente de reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder deleitarnos en la lectura, la explicación y la aplicación de la palabra. Acompáñenme, mis hermanos, al capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 17. Y en esta mañana nos ocuparemos en los versículos del 1 al 3. Evangelio de Mateo, capítulo 17, del 1 al 3. Quisiera pedirle que nos pongamos de pie para que leamos la palabra del Señor. Y dice así el Espíritu de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que descendía, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos se preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que le hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Palabra de Dios. Permítanme, hermanos, oro nuevamente para que el Señor nos asista entonces para la exposición de este texto bíblico. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de acercarnos a tu escritura, de poder, Señor, leerla, que tu Espíritu nos ilumine para poder entender, Señor, lo que quisiste mostrar con esta situación en aquel tiempo a la audiencia original, pero también lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga justicia con este texto, Señor, en mostrar, Señor, tu grandeza, en mostrar lo que tú eres, Señor, en enseñarnos ese gran reino, ese gran Dios. Señor, sé que estamos delante de ti, sé que hoy me has dado la responsabilidad de estar de parte de ti. Por favor, toma mi pecado, toma mi mente, mi corazón, mi debilidad, mi fragilidad, y permite que sea tu Espíritu Santo el que haga esta mañana, Señor. Que podamos estar atentos y que nos podamos maravillar como los discípulos se maravillaron en aquel día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos frente a un texto muy conocido.
¿cierto? Un texto muy conocido. Y cuando uno está preparando, uno quisiera contar todo lo que ha podido encontrar de él. Espero que podamos deleitarnos el día de hoy en ello y que el Espíritu Santo pueda mostrarnos lo que hoy necesitamos cada uno de nosotros. Entonces, una de las doctrinas más importantes es la doctrina de la naturaleza de Jesús. Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% divino, 100% Dios. Y creo que es una de las más importantes. Pero también este texto no solo nos muestra la naturaleza de Cristo como tal, siendo hombre y siendo Dios, sino también un resplandor de su segunda venida. Hoy veremos entonces, el título de esta predicación el día de hoy es Un rey que resplandece, un rey que resplandece. Y como les decía, Jesús fue hombre, 100% hombre. Él tuvo necesidades, él tuvo que crecer como crecimos tú y yo, ¿cierto? Nacimos siendo niños, fuimos creciendo y nos convertimos en adultos. Él tuvo necesidades como todos nosotros tenemos. Sintió cansancio, sintió sueño, sintió hambre, sintió sed, sintió tristeza, como cada uno de nosotros. Pero él también fue Dios. Y en cierta forma, la naturaleza de hombre, la naturaleza humana, veló un poco la naturaleza divina, porque él estuvo en un cuerpo humano como todos nosotros, pero él también fue Dios, él fue divino. Y a excepción del pasaje que veremos hoy, en el cual la naturaleza humana se corre como un velo para mostrar la naturaleza divina. El texto comienza, o Mateo comienza ubicándonos en el contexto histórico. ¿Por qué? Porque si podemos ir al texto todos, comienza diciendo, 6 días después. ¿6 días después de qué? 6 días después de qué. Entonces recordemos lo que hemos venido mirando, ¿cierto? Jesús está hablando con los discípulos y está preguntando que quién cree que la gente dice de él que es. Entonces unos dicen Elías, uno de los profetas, ¿cierto? Y el Padre Celestial le revela a Pedro quién es Jesús. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después de eso, Jesús comienza a mostrarles que era necesario que él fuera a Jerusalén para padecer y morir en la cruz, para que se cumpliese lo dicho y para que así poder suplir o apagar la ira de Dios que venía sobre nosotros. Y es ahí donde Pedro, que había dicho que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, él le dice, no, Señor, no vayas allá. Y vimos que Satanás de cierta forma lo usó para que no se cumpliese lo que había de pasar o de suceder, o la obediencia que Jesús debía de tener. Es más, vemos cómo no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Entonces, lo primero que vemos es, él nos dice que 6 días después de esa declaración, 6 días después de que Jesús les muestra a ellos que era necesario que él fuese a Jerusalén y que allá lo iban a asesinar, es que sucede esto. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede? Dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan. Tomó a 3 de sus discípulos. Y entonces quiero que veamos el día de hoy 4 puntos en los cuales vamos a ver cómo Mateo revela que Jesús es el Rey y que Jesús es Dios. Y lo primero que vemos entonces es, el primer punto es la transformación del Hijo. Jesús toma entonces a estos 3 discípulos y dice que los lleva a un monte. Aparte los lleva a un monte alto. Ahora, ¿por qué estos 3 discípulos? ¿Por qué estos 3 discípulos? Y hay por lo menos 3 razones de por qué fueron estos 3 discípulos. Lo primero, era necesario para los judíos, y estaba en Deuteronomio, que debían de haber unos testigos.
que las cosas debían ocurrir o decirse en la mano de 2 o 3 testigos. Entonces, lo primero, los testigos, ¿cierto? Lo segundo, estos eran los discípulos del círculo íntimo del Señor. Los discípulos del círculo íntimo, los que pasaron con él muchas otras cosas. De hecho, ellos son los que están en el monte también cuando Jesús está en el monte de Getsemaní orando antes de ser arrestado. Ellos son los que están con él ahí. Ahora, ellos tenían una gran importancia o iban a tener una gran importancia dentro de la iglesia después de la partida de Jesús. Recordemos que Pedro fue el que de cierta forma abrió las llaves para que el reino de Dios comenzara a extenderse. En Pentecostés él predica y se convierte en muchos. Pero no solo él les llamaba a predicar a los judíos, sino que también les llamaba a predicar a los samaritanos, y lo vemos en el libro de Hechos, y también a los gentiles en el episodio de Cornelio. Jacob fue digámoslo así, el importante dentro de la iglesia, o el padre de la iglesia, por decirlo así, fue el que estuvo en el concilio, el que generó el concilio cuando habían problemas entre los judíos y los gentiles. Él programó o reunió el concilio en Jerusalén. Y Juan, aquel discípulo amado, el que estaba recostado en el pecho del Señor, del momento en el que él estaba diciendo que uno de ellos lo iba a traicionar. Y no solo eso, el que Dios, por medio del Espíritu Santo, permitió que le fuese revelado el libro de Apocalipsis, o el libro de la revelación, los últimos tiempos. Entonces vemos que estos 3 discípulos eran los discípulos amados o los más íntimos del Señor, pero también iban a tener una trascendencia en la iglesia. Pero también la tercera razón por la cual él llamó a estos 3 discípulos es porque si llamaba a todos o si llamaba a la multitud, como ya lo habíamos visto anteriormente en la multiplicación de los panes y los peces, ellos iban al ver lo que ellos ven y testifican, quererlo proclamar rey. De hecho, es lo que pasa después de la multiplicación de los panes y los peces. Él dice que se retira porque muchos de ellos querían ya hacerlo rey. Entonces, podría que había un levantamiento, una protesta grande y un golpe de estado para levantarlo a él. Entonces, estas son las 3 razones por las cuales Jesús llama a estos 3 discípulos. Pero, ¿qué ocurre en ese monte alto? ¿Qué ocurre en presencia de estos 3 discípulos? Dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos. ¿Cómo así que se transfiguró? El término transfiguró es el término griego de metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. O sea, lo que el Señor hizo fue que tuvo una metamorfosis delante de ellos. Para poder entender mejor la metamorfosis o la transformación, podemos ver lo que ocurre con el gusano cuando se convierte en un hombre y luego en mariposa. Él tiene una transformación. Él tiene una transformación. Y es lo que el Señor tuvo, una transformación. Él tuvo un cambio de forma. ¿Y cómo fue ese cambio de forma? ¿Qué nos dice el texto? Vamos a mirar. Dice que y resplandeció su rostro. Ahora, ¿ese rostro cómo resplandeció? Resplandeció como el sol. ¿Alguno de nosotros ha llegado a mirar el sol al mediodía? Nuestros ojos no lo soportan, el brillo de él. De hecho, andamos todos los días no dándole nuestros ojos al sol, o sea, no poniendo el rostro al sol. De hecho, quitamos porque no soportamos. Entonces, Mateo nos está mostrando, nos está diciendo más o menos cómo fue ese resplandor. Ahora, no es en su totalidad, porque describir ese resplandor es indescriptible, pero él nos acerca un poquito, dice, que como el sol, que su rostro resplandeció como el sol, pero no solo su rostro, que nomás nos sigue diciendo, dice que sus vestidos
se hicieron blancos como la luz. Ahora yo quiero que me acompañen al texto sinóptico o el texto paralelo a este en el Evangelio de Marcos, porque él nos dice algo más. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9. ¿Qué más nos dice Marcos? ¿Qué más expresa Marcos frente a esta transformación del Señor? Versículo 3. Marcos 9, versículo 3. Dice, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Su rostro resplandeció y sus vestiduras resplandecieron, y Marcos nos dice que más blancos que la nieve, que ningún lavador, ningún detergente en la tierra lo puede hacer más blanco o lo puede hacer de esa blanqueza. Pero ¿qué estaba sucediendo acá, hermano? Hay un parecido muy grande en este texto a lo que sucedió en el monte Sinaí. Moisés sube al monte con unos testigos, le pide a Dios que le deje ver su gloria, pero le dice que no se puede, lo mete dentro de una piedra, permite solo que él vea sus espaldas, y el rostro de Moisés cuando él baja está resplandeciendo, tanto que dice que el pueblo tiene miedo de lo que está viendo, de que su rostro está resplandeciendo. Pero el rostro de Moisés, a diferencia del rostro de Jesús, revelaba o digámoslo así, era un reflejo de la gloria de Dios. Pero hermanos, lo que estamos viendo en Jesús era que ese reflejo, o sea, no era un reflejo, era que la luz emanaba de él o salía de él. A diferencia de Moisés, el reflejo de la gloria de Dios hizo que su rostro se colocara resplandeciente. A diferencia de Jesús, a diferencia estaba emanando una luz interior, una luz de él. Por eso les decía, en un momento, en un instante, se corre el velo de su humanidad para reflejar su gloria divina. Vemos que la luna por sí sola no tiene luz. La luz de la luna es el reflejo del sol. Pero el sol por sí solo tiene su luz. Moisés es como si fuese la luna que reflejaba la luz del sol. Pero Jesús es como el sol. Su propia luz emanó, irradió, salió de él y permitió que estos tres varones pudieran ver esa gloria. Pudieran ver esa gloria. Jesús se transfiguró, Jesús se hizo una metamorfosis, un cambio de forma. Él corrió el velo y permitió que se viera su gloria. Pero no solo sucedió esto, mis hermanos. Dice que el texto sigue diciendo, volvamos a Mateo, volvamos por favor a Mateo, versículo 3. ¿Qué sigue diciendo el texto? Dice que el verso 3, he aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. A nuestro segundo punto. Y es el testimonio de los santos. Entonces surgen un montón de preguntas. Aparecen Moisés y Elías. Lo primero, ellos no estaban muertos. Lo segundo, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Abraham y David? ¿Por qué no Jeremías e Isaías? ¿Por qué no Abacú y Oseas? ¿Por qué Moisés y Elías? Ahora, lo interesante de esto es que estaban hablando con él. Bueno,
El texto sigue diciendo que Pedro o que los discípulos ven que son Moisés y Elías. El cómo ellos se dan cuenta realmente no sabemos. La escritura no nos lo muestra. Posiblemente algunos dicen que algunas cosas que los identificaban, su bastón, sus vestiduras, ¿cierto? Recordemos que la vestidura de Elías no era una vestidura común, no era una vestidura común. Pero también algunos otros dicen, así como a Pedro le fue revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, así también el Padre les reveló a ellos que ellos eran Moisés y Elías. No habían cámaras fotográficas en ese entonces. Ellos no tenían una fotito en la billetera que, este es Moisés y este es Elías, acá lo tenemos. No. Entonces, pero lo que podemos ver es que ellos estaban ahí presentes. Estaban presentes. No fue una visión. Ellos estaban ahí. ¿Y por qué decimos que ellos estaban ahí presentes? Porque ellos no solo lo vieron, sino que los escucharon que estaban hablando con Jesús. Es lo que dice el texto, que ellos estaban hablando con él. Pero entonces, ¿por qué Moisés y Elías? Mis hermanos, Moisés y Elías fueron unos personajes muy importantes dentro del Antiguo Testamento y dentro del pueblo de Israel. Recordemos que Moisés fue, como en una predicación anterior lo vimos, se le dio una inmunidad cuando iba a ser asesinado. El Señor permitió que llegara al palacio del faraón, que fuese ahí criado, que creciera ahí, pero luego fue llevado al desierto a que aprendiera, a que fuera humilde, a que fuese un pastor de ovejas, pero luego fue llamado por el Señor para que fuese a liberar el pueblo. Fue quien fue a Egipto por ese pueblo escogido por Dios, hizo delante del faraón muchas cosas, ¿cierto? Cosas que Dios permitió que vieran los israelitas y vieran también los egipcios. Sacó al pueblo de ahí, lo llevó por el desierto durante 40 años para que se purificara esa generación y naciera una que fuese obediente. Estuvo con ellos, fue profeta, fue sacerdote porque intercedió muchas veces por ellos, fue de cierta forma un juez o un rey porque los gobernó y los direccionó. Pero ante todo, a él se le fue dada la ley. Por eso, cuando el Antiguo Testamento o incluso el mismo Nuevo Testamento se refiere a Moisés, o más bien se refiere a la ley, dice la ley de Moisés, porque a él le fue entregada la ley, los estatutos para el pueblo de Israel. Ahora, una ley que el pueblo nunca pudo cumplir y que usted y yo tampoco podemos cumplir. Pero Elías fue ese profeta importante que inició esa cadena de profetas, digámoslo así, y que se mantuvo firme, obediente a pesar de las circunstancias y a pesar de que muchos se habían extraviado. Fue un profeta que llevó al pueblo a que meditara en su pecado, los llevó al arrepentimiento. Un profeta muy usado por el Señor. Pero cuando la escritura se refiere a el Antiguo Testamento, se refiere a la ley y los profetas. Y estos dos varones son, digamos así, las anclas o las banderas de la ley y los profetas. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos? Porque ellos eran o sea, los dos precursores o los dos pilares o los dos que mostraban el Antiguo Testamento y mostraban a lo que apuntaba la ley y los profetas. ¿A quién? A Jesucristo nuestro Señor.
La ley y los profetas apuntaban a Jesús. Moisés y Elías como los precursores de la ley y los profetas apuntaban a Jesús. Entonces, para los discípulos que estaban ahí era muy importante que estos dos varones fuesen los que estuviesen ahí, porque era el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los profetas, Elías, que apuntaban al que estaba resplandeciendo y mostrando la gloria de Dios. Pero dice que ellos estaban hablando. Entonces surge otra pregunta. ¿Y de qué estaban hablando Jesús, Moisés y Elías? ¿De qué estaban hablando? Ahora, Mateo no nos lo dice. Marcos tampoco. Pero Lucas sí. Entonces, por favor, acompáñenme a Lucas 9. Evangelio de Lucas 9. Para que nos demos cuenta qué era lo que estaban hablando Moisés, Elías y Jesús. ¿Qué era lo que ellos estaban hablando? Vamos a mirarlo en el verso 31. Lucas 9, versículo 31. Y dice el 30 entonces que Moisés y Elías aparecieron, ¿cierto? Y quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban, ¿de qué hablaban? De su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Es tremendo esto, hermano. O sea, Moisés, Elías y Jesús estaban hablando de lo que Jesús iba a ir a cumplir en Jerusalén, de su crucifixión, de su sacrificio. De eso era lo que ellos estaban hablando. De que era necesario, de que Jesús fuese a Jerusalén, que padeciese y de que fuese crucificado para rescatarnos, para que la gloria fuese manifestada a los hombres. Porque en la cruz, en su muerte y en su resurrección, o mejor dicho, en el Evangelio, vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios. Pero dice que el texto de Lucas dice que hablaban de su partida. ¿Cómo así que su partida? Ahora, el término partida es el mismo término de éxodo. Estaban hablando del éxodo de Jesús. Qué interesante. Moisés había sido el que había hecho el éxodo o la partida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Él los había liberado de cierta forma de la esclavitud de Egipto, de la opresión de Egipto. Pero ahora están hablando de la partida, del éxodo que Jesús tenía que cumplir al liberar a su pueblo del pecado, del pecado. Estaban hablando del éxodo que Jesús debería tener para liberarnos a usted y a mí del pecado. Como les decía, hermanos, no hay gloria sin cruz. Y no podemos perder de vista los discípulos que hay ahí. ¿Por qué? Porque hasta ahora Pedro había declarado que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero una vez declara eso, luego Jesús les está hablando de su partida. Que él tiene que ir a Jerusalén a padecer, a ser muerto, asesinado allá. Y Pedro no entiende esto. ¿Cómo así? De hecho, los discípulos, ninguno entendía esto. ¿Cómo es posible? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el Mesías esperado, el que estamos esperando, el que venía a liberar al pueblo.
pueblo de la opresión romana. Pero ahora tú dices que tienes que morir. Yo no había podido entender eso. Ahora, es bien interesante porque Pedro es de los que no se queda callado. Y de hecho lo vemos en el texto, volvamos nuevamente al texto de Mateo, por favor. ¿Qué sucede? Dice que el versículo 4 dice que entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mira, hermano, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estamos pasando una situación así bien bonita, bien especial, uno quisiera quedarse ahí, ¿cierto? Uno no quisiera continuar. O por ejemplo, cuando salimos a, no sé, a pasear al campo, donde hay una tranquilidad, donde solo nos despiertan los pájaros cantando, donde estamos descansando, uno dice, qué rico quedarnos acá, no volver otra vez a la ciudad, todo lo que nos toca ya empieza. Era más o menos lo que Pedro estaba viviendo. Bueno, lo que Pedro estaba viviendo y estaba viendo era tan grandioso. Bueno, ahora lo que les digo es a una pequeña escala, porque no podemos compararlo a lo que Pedro estaba viviendo. Él estaba viviendo algo extraordinario, tanto que él quería congelar ese momento. Señor, quedémonos acá. Nosotros haremos una tienda para que usted, ponga para usted, otra para Elías y otra para Moisés. Es más, no hacemos para nosotros. La hacemos para ustedes para que nos quedemos acá y no bajemos. O sea, aunque Pedro estaba viendo el resplandor de la gloria de Jesús, estaba viendo esta escena tan extraordinaria que era al mismo tiempo una escena de felicidad y también de terror. Él no quería que eso pasara. Quedémonos aquí. No había podido entender todavía lo que Jesús, Elías y Moisés precisamente estaban hablando. Era necesario que eso pasara y que Jesús había permitido que ellos dieran ese resplandor para ahora bajar y ir a la cruz. Ahora, Lucas nos dice que Pedro no sabía lo que decía. Como él era tan impulsivo y todo eso, él ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, nos dice Lucas. Y a excepción de los otros 2 discípulos que sí hablaba, él expresaba lo que sentía así, de una, pero no había podido entender todavía eso. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la voz del Padre. Porque, ¿qué es lo que sucede? Veamos el versículo 5. Dice, mientras él aún hablaba, o sea, mientras que Pedro estaba diciendo, Señor, hagamos entonces 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés, otra para ti, y quedémonos acá. Dice que mientras aún él hablaba, sucedió algo más. Una nube de luz los cubrió, y hay una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, no solo Cristo estaba reflejando y mostrando su gloria, sino que ahora el Padre, de cierta forma, es testigo y también le coloca un sello a eso que está sucediendo. Él es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Mire, usted y yo somos hijos de Dios por adopción, porque Él nos adoptó, nos trajo, nos adoptó, nos adhirió a la familia de Él. ¿Cierto? Pero Jesús es el Hijo. O sea, Jesús es la esencia misma de Él. Y no solo eso, el Padre dice que es en el que Él se complace en su totalidad. Mi Hijo amado en quien yo me complazco, o tengo toda mi complacencia, en el cual yo me deleito, en el cual
yo me deleito. Y no solo el Padre ratifica que Él es el Hijo, Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es Dios, sino que da una orden a los discípulos. ¿Cuál es esa orden? A Él hoy. A Él hoy. Pedro, está bien que quieras congelar este momento. Te he revelado que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por favor, a Él oí. A Él oí. Pero no solo le está diciendo a Pedro, le está diciendo a Juan, a Jacob, que están ahí, y por ende le está diciendo a usted y a mí. A Él oí. Ahora, después de que eso sucede, dice que los discípulos tuvieron mucho temor. Mucho temor. Por eso les decía, era un poco de alegría, de felicidad, de verlo, o sea, de poder disfrutar lo que estaban viendo, pero también al mismo tiempo un terror. Porque es lo que dice. Al oír los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un temor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estaban frente a Dios mismo. El Dios misericordioso, lleno de amor, pero también el Dios justo, el Dios santo. Y es precisamente lo que experimentan muchos de los profetas cuando tienen una visión, un acercamiento a Dios. Isaías expresa: ay de mí que soy deshecho, soy destruido, soy muerto, porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Ay de mí porque soy hombre de labios inmundos y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Porque cuando se presenta la gloria de Dios nos muestra nuestro pecado y nuestra pequeñez. Y ante un Dios santo y todopoderoso, alguien podrá estar de pie. Ellos se postraron y sintieron mucho perdón. Se postraron y sintieron mucho perdón. Pero resulta que después de que desaparece esta nube, ellos alzan su rostro y ya ven sino a Jesús. Dice el verso 8: alzados ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. ¿Por qué, hermano? Estaban Moisés y Elías. Para ellos, los personajes más importantes del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Pero cuando levantaron su rostro, o cuando baja la nube y se quita la nube, ya no están. Porque era suficiente Jesús. Ellos no necesitaban de más. Ahora, cuidado, no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no importa. Es el Antiguo Testamento, es conocer el Antiguo Testamento, es conocer la ley y los profetas, lo que nos llevan y nos muestran a Jesús. Mis hermanos, pero Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Por eso cuando ellos alzan su rostro, ven solo a Jesús. Y eso me lleva a pensar en lo que dice Pablo: puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en nadie más, en nadie más, en nadie más. Ellos solo ven a Jesús, como si el Padre les estuviera mostrando: he ahí el que yo tengo complacencia, a Él oí, y Él es suficiente, porque Él es Dios, y Él es el Rey, Él es el Cristo. Pero entonces esto nos lleva a nuestro cuarto punto, que es la conexión entre su antecesor y las Escrituras. ¿Cómo así? Porque, hermanos, lo tremendo de todo esto es que a pesar de que ellos han visto todo esto, a pesar de que han escuchado la voz del Padre diciéndole a Él hoy, ellos aún siguen sin entender. Aún siguen sin entender. Dice el verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo:
Porque pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Algo como así. Señor, hemos visto a Elías, ¿cierto? Hemos visto a Elías. Y lo que mostraba o lo que habla Malaquías de Elías es que él iba a venir antes de que viniera el reino de Dios. O sea, era como cuando Elías viniera, era la inauguración del reino de Dios, o sea, iba a llegar el reino de Dios. Por ende, ellos estaban pensando, vuelvo y les digo lo mismo. O sea, si ya vino Elías, si ya el reino de Dios se establece contigo, ¿por qué tienes que morir? O sea, ¿por qué tienes que morir? Si tú eres el rey, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿por qué tienes que morir? O sea, si los escribas dicen que es necesario que Elías venga y se establezca el reino, entonces, ¿por qué tenemos que bajar e ir a Jerusalén? Todavía se estaban haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? El Evangelio de Marcos nos dice que él dice que era necesario hasta que después de que él resucitara, que no contara nada. Ellos no habían podido entender la resurrección de Jesús, lo que había de pasar. Pero entonces lo que le responde Jesús es algo como así. Lo voy a leer y luego lo voy a parafrasear. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vino primero, viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ello. Lo que Jesús les estaba diciendo era, claro, o sea, lo que los escribas, los fariseos dicen es cierto. Elías debe de venir primero. Ahora, Elías ya vino. Sí, Elías ya vino. Y no lo escucharon ni hicieron con él lo que quisieron. Asimismo, como mataron a ese Elías que vino, así yo también tengo que ir y padecer en la mano de ellos. Lo que les está diciendo. El versículo 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que había hablado Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Ahora, no es Juan el Bautista, no es que Elías se reencarnó en Juan el Bautista, no, no. No es que Elías, porque lo explico, porque algunos o los gnósticos toman textos como este para poder afirmar la reencarnación, ¿no? Quiero que me acompañen a Lucas 1:17. Lucas 1:17. ¿Qué nos dice Lucas 1:17? Dice, aquí Zacarías está pues como un poco confundido, ¿cierto? Confundido. Y entonces el ángel le dice que Juan el Bautista irá delante de él. ¿De quién? De Jesús, ¿cierto? Con el espíritu y el poder de Elías. Con el espíritu y el poder de Elías. No es que Elías se reencarnó en Juan, no. Es que Juan iba a, digámoslo así, hacer la labor que Elías había hecho en el Antiguo Testamento. Él iba a ir con el Espíritu. ¿Con cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el mismo que movió a Elías en el Antiguo Testamento, iba a ir con el poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo que había movido a Elías. Y iba a ser muy similar. Entonces, vemos acá la conexión entre ¿qué? La profecía que hay en Malaquías, ¿cierto? De que iba a haber uno antes preparando el camino para Jesús y que ese iba a ser Elías o como Elías, ¿cierto? Y la escritura, esa conexión entre Jesús siendo Dios o el Mesías prometido o el rey, la conexión con la profecía de que Elías iba a estar antes, lo iba a anteceder,
y la Escritura. Esto nos muestra también, o nos da testimonio, de que Jesús era el Rey esperado. Bueno, hermanos, pero hasta acá entonces hemos visto que Mateo nos muestra a ese rey, a un rey que resplandece, y nos lo muestra cómo su transformación da testimonio de ello, cómo hay testimonio de los santos, en este caso el testimonio de Moisés y Elías, pero no solo de él, sino de Juan, de Pedro y de Jacob. Nos muestra también la voz que sella, mostrando que él es realmente, cuando dice nuestro Padre que Él es el Hijo, del cual yo tengo complacencia. Y nos muestra la conexión que hay entre su antecesor, Juan el Bautista, que venía con el espíritu de Elías, y la Escritura con Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué es todo esto? ¿Qué entonces este pasaje? ¿Para qué nos sirve este pasaje? Mira, hermanos, el propósito, o sea, había un propósito de que pudieran comprender los discípulos de ese entonces, pudieran comprender y ser fortalecidos, porque ellos no podían entender lo que Jesús les había dicho esos 6 días antes. Ahora, la transfiguración es, digámoslo así, una muestra de esa gloria de Dios, pero también un fortalecer a los discípulos en medio de la tristeza que tenían de saber de que su rabí, su maestro, su Mesías, tendría que padecer. Pero no solo eso, mis hermanos. ¿Saben qué? Estos varones pudieron contemplar. Bueno, acá saben que es un tráiler. Un tráiler es como el pedacito de una película donde te muestran los episodios más importantes de la película para que tú veas la película completa. Ahora, este episodio es el tráiler de la segunda venida de Dios, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ellos contemplaron ahí fue la gloria con la cual Jesús volverá. Pero antes de eso, tendría que haber cruz para poder haber gloria. Él tendría que venir antes como el siervo sufriente, y eso era lo que yo no entendía tampoco. O sea, a ellos se les olvidó Génesis 3:15, se les olvidó el Salmo 22, se les olvidó Isaías 53, en las cuales mostraba que ese Mesías prometido tendría que padecer. Tendría que padecer porque vendría como un siervo sufriente. Hermanos, y Pedro, en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, del 16 al 18, quiero que vamos a ir por ahí finalizando. Habla de este episodio. Para los, segunda de Pedro, capítulo 1, 16. Versículo 16. Los discípulos nunca pudieron olvidar esto. Cuando Juan se refiere en el Evangelio a que nosotros hemos visto la gloria como del unigénito del Padre, lleno de luz, se estaba refiriendo a este episodio. Y Pedro acá también se está refiriendo a este mismo episodio. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí Pedro estaba fortaleciendo la fe de los que estaban leyendo la carta, diciéndole: miren, es que nosotros pudimos ver eso. No lo estamos inventando o no estamos haciendo una fábula de eso. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Y es más, lo vimos cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia.
Por eso, mis hermanos, la transfiguración, mis hermanos, es un fortalecimiento para nosotros en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, Él es el Rey que resplandece, Él es el que volverá un día en gloria y rescatará a su pueblo, llevará a su pueblo. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Lo que ellos vieron fue esa pequeña muestra de lo que va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es un fortalecimiento para nosotros en la fe, así como fue para ellos en ese momento. Mis hermanos, no creemos en un Dios que se quedó muerto y resucitó. Y podemos ver su gloria en el Evangelio. Usted y yo podemos ver su gloria en el Evangelio. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Teniendo esa gloria y esa majestad, se hizo hombre para ir al sacrificio perfecto que era necesario para aplacar la ira de Dios, para que usted y yo tuviésemos perdón de nuestros pecados. Eso tiene que fortalecer nuestra fe, porque Él volverá en gloria. Él volverá en gloria. El evento de la transfiguración apunta hacia el futuro, para poner un sello de aprobación sobre lo que se reveló en el pasado, sobre lo que reveló la ley y los profetas, y así fortalecer el presente de nuestra fe. Vamos, este episodio, y yo quisiera que el Señor nos pudiera acercar a la majestad que ellos pudieron ver. Este episodio apunta a que Jesús volverá, pero muestra o da el sello de lo que ya pasó, de lo que apuntaron la ley y los profetas, que era Jesús mismo, al siervo sufriente, el que sufriría y moriría por nuestros pecados, pero resucitaría, se sentaría a la diestra del Padre y un día regresaría, para fortalecer nuestra fe hoy. Hoy. Yo sé que en esta vida tenemos que sufrir, y de hecho vuelvo y les digo, no hay gloria sin cruz. Y por eso Jesús les dice a los discípulos 6 días antes, tomen su cruz y sigan. No hay gloria sin cruz. Pero un día podemos estar al frente de Él, contemplando la misma transformación que vieron los discípulos, viendo su resplandor de luz. No habrá necesidad de sol. ¿Por qué? Porque su luz está en plenitud resplandeciendo. Sin importar la circunstancia que hoy en día estamos viviendo, tenemos una gran seguridad. Una gran seguridad. Es que todo apunta hacia Él. Y hacia allá tenemos que tener nuestra mirada. Oremos. Señor, es realmente emocionante poder siquiera imaginar un poco lo que esos discípulos vivieron ese día, Señor. Ahora, si tú lo has dejado registrado, es porque quieres que nosotros, de cierta forma, lo podamos ver también. Toda esa gloria emanando de ti, todo ese resplandor, todo ese testimonio de Moisés y Elías, aún todo ese sufrimiento, porque ahora lo veremos en la cena que tuviste que padecer, para que hoy nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Ver a Moisés como aquel que murió y representa a los muertos, que resucitarán, y ver a Elías, aquel que fue arrebatado y llevado en gloria a ti. Es ver esa segunda venida también, en la cual los que han muerto resucitarán, y los que puedan estar en ese presente, ser transformados en gloria y llevados a ti. Señor, ayúdanos a tener eso en nuestra mente y que eso pueda fortalecer nuestra fe cada vez que esa fe quiere flaquear.
o cada vez que estamos dudando como lo hicieron los discípulos. Ayúdanos, por favor, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.